Bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa la transcripción de un documental que, bueno, ha dado muchísimo de qué hablar en Internet. Se llama La caída del Cabal. Uf, un título potente. Sí, la producción es de una investigadora, Janet Osebard, con la ayuda de, y esto lo dice ella, incontables anons de todo el mundo. Anons, anónimos, ya desde ahí te marca el tono, ¿no? El poder de la gente anónima de Internet. Exacto. Y la idea aquí es desmenuzar un poco las afirmaciones y sobre todo cómo está construida la historia. Porque fíjate, el propio documental empieza con una advertencia. Ah, ¿sí? ¿Qué dice? Le pide al espectador que no se crea nada ciegamente, que haga su propia investigación. Y avisa, que el principio puede ser chocante, hasta increíble. Pero te promete algo a cambio. Te promete que, al final, todo encajará. Y ese es el gancho, ¿no? La promesa de que el caos tiene un sentido oculto. Lo que es fascinante en este tipo de materiales es justo eso, cómo toman eventos, personas, teorías, Que no tienen nada que ver entre sí. exacto, nada que ver, y los tejen para crear una sola narrativa, una explicación total del mundo. Nuestro trabajo hoy es ver cómo se conectan esos hilos y qué imagen final nos presentan. Perfecto. Pues empecemos por el principio porque el documental, la verdad, no pierde el tiempo. Va directo al grano. Directo. Arranca con una sección que podríamos llamar, no sé, cosas que te hacen dudar de todo. Lanza una serie de preguntas y fenómenos extraños para, supongo, sembrar esa primera semilla de desconfianza. Es una táctica muy efectiva. No intentan convencerte de la gran verdad desde el minuto uno. Primero, lo que buscan es desestabilizar lo que tú crees que es la verdad. Claro, te presentan anomalías, cosas que no cierran del todo, para que empieces a pensar, bueno, quizás las explicaciones oficiales no son toda la historia. Totalmente. Por ejemplo, mencionan los incendios forestales de California y afirman cosas muy específicas, como que los árboles se quemaban de adentro hacia afuera, Ujú. o que el fuego era capaz de levantar autos del suelo. Y no dan una explicación, solo te lanzan la anomalía. Exacto. Y de ahí saltan a otra cosa que no tiene nada que ver. Es una técnica de bombardeo. No te da tiempo a procesar una idea antes de que ya te estén lanzando la siguiente. Así es. De los incendios pasan a las vacunas. Preguntan por qué el mercurio es tóxico, pero según ellos, no lo es cuando se inyecta a los niños. Ah, un clásico. Sí. Y luego hablan de los chemtrails, que el documental llama aerosoles de geoingeniería, y afirman que nos rocían con metales pesados que causan Alzheimer y Parkinson. Es una avalancha. Lo que se está construyendo ahí es un patrón de sospecha generalizada. No importa si el tema es ecología, salud pública o política. Da igual. El mensaje que subyace es el mismo. Las instituciones, la ciencia, el gobierno, te están ocultando algo. Te están mintiendo. Y llegan hasta el Vaticano. Mencionan que el Papa Francisco dijo que el infierno no existe, pero el diablo sí. Ajá. Señalan la arquitectura de la Santa Sede, que según ellos está llena de simbología de serpientes. Y hasta dicen que el telescopio del Vaticano se llama Lucifer. Todo va a la misma bolsa. Claro, porque el objetivo no es probar cada punto individualmente. El objetivo es crear una sensación abrumadora de que hay fuerzas oscuras, siniestras, operando a plena vista. Pero que no las vemos. Pero que hemos sido entrenados para no verlas. Y una vez que aceptas esa premisa, esa sensación, ya estás listo para que te presenten la explicación. Y esa explicación tiene un nombre. Una vez que prepararon el terreno, introducen al gran villano de la historia, el Cabal, también conocidos como los Illuminati. Exacto. Que según el documental son el 1% de la población que gobierna el mundo en secreto. Y aquí la narrativa ya pasa de la insinuación a la afirmación directa. Ya no son solo preguntas raras. Ahora hay un enemigo concreto, una estructura de poder. Y le ponen nombre y apellido. En la cima de esa pirámide colocan a dos familias que son casi un cliché en este tipo de relatos. Los Rothschild y los Rockefeller. Los mismos de siempre. Exacto, y no es casualidad. Son los villanos perfectos porque son reales, son increíblemente ricos y operan en un mundo, el de las altas finanzas, la industria global, que la mayoría de la gente no entiende. Claro. Esa opacidad, esa falta de transparencia, es el terreno fértil ideal para sembrar sospechas. Por supuesto.
Es mucho más fácil creer que un banquero secreto mueve los hilos que aceptar que el mundo es, simplemente, caótico y complejo. Le da un rostro al miedo. Precisamente. Y la narrativa les atribuye un poder casi absoluto. Sí, las afirmaciones son descomunales. Sobre los Rothschild, el documental dice que son dueños de prácticamente todos los bancos centrales del mundo, Incluida la Reserva Federal de Estados Unidos. incluida, que han financiado los dos bandos de todas las guerras desde Napoleón, y su patrimonio lo estiman en $500 billones. Una cifra que ni siquiera puedo imaginar. Y para darle más peso, lo que hacen es reinterpretar eventos históricos que todos conocemos. No inventan algo de la nada, sino que, digamos, secuestran un hecho que ya tiene un peso emocional enorme en nuestra cultura. El ejemplo perfecto que mencionan es el del Titanic. Claro. La teoría que presentan es que el hundimiento fue, en realidad, un asesinato masivo orquestado para eliminar a 3 opositores muy importantes a la creación de la Reserva Federal. Benjamin Guggenheim, John Jacob Astor. Esa gente. Ahí está la clave. Al anclar su teoría a una tragedia real y universalmente conocida como el Titanic, le dan un aire de credibilidad, de gravedad, que sería imposible de lograr con un evento inventado. Es un anclaje emocional, como dices. Exacto. Le están diciendo a la audiencia, esto es real, esto pasó, y las consecuencias son enormes. Y junto a los Rothschild, como decíamos, los Rockefeller. La historia que cuenta el documental es que hicieron su fortuna con el petróleo, pero que luego se expandieron para controlar la industria farmacéutica, el sistema educativo y hasta la comida, a través de Monsanto. Es la idea de un control total, multifacético. O sea, no se trata solo del dinero, se trata de dominar la salud, el conocimiento y la alimentación de la población. Sí, les atribuyen la introducción del flúor en el agua potable o la financiación de experimentos de eugenesia en la Alemania nazi. Es que todo está conectado en esta visión del mundo. Y para completar el trío de villanos, añaden una figura más contemporánea, George Soros. Claro, no podía faltar. Lo describen como el brazo operativo de esta gente, un inversor y filántropo que, según el documental, se dedica a financiar movimientos que buscan crear caos y división. Como Antifa, Black Lives Matter. Las caravanas de migrantes, todo. La figura de Soros es fundamental en estas narrativas modernas, porque personifica la idea de una ingeniería social, la idea de que las protestas, las divisiones, los movimientos sociales no son orgánicos, Sino que están manipulados. que son manipulados desde arriba por un titiritero que busca fragmentar a la sociedad para controlarla mejor. Bueno, o sea, ya tenemos un enemigo todopoderoso, con control sobre el dinero, la salud, la historia, la política. La pregunta es obvia. ¿Hay alguien que pueda hacerles frente? ¿La historia presenta a algún héroe? Toda buena historia necesita uno, ¿no? Y en esta narrativa, la fuerza de oposición es, bueno, tan misteriosa como el propio Cabal. Se llama Q. Exacto. El documental explica que Q es un fenómeno que apareció en octubre de 2017 en un foro de internet bastante anárquico, 4chan. Pero aclara que Q no es una sola persona. No. Según esta narrativa, Q es un grupo de inteligencia militar de muy alto nivel con acceso a información clasificada que está trabajando directamente con Donald Trump. Y su método de comunicación es a través de gotas o migajas de pan. Ajá, los Q-drops. Son mensajes crípticos que sus seguidores, a los que llaman anons o patriotas, tienen que descifrar. Es casi como un juego de realidad alternativa. Un enigma colectivo, sí. Y el objetivo de Q, según se explica, es doble. Por un lado, exponer al Cabal y por otro, ejecutar lo que llaman el plan. El plan. Esa es la pieza central de la esperanza en esta historia. Se describe como una operación de contrainsurgencia militar preparada en secreto durante 20 años. 20 años. Diseñada para desmantelar por completo esta red global de corrupción y arrestar a todos sus miembros. Y en el centro de todo, como el líder elegido para esta misión, está Donald Trump. Es fascinante cómo lo retratan. No es un simple presidente. Para nada. Es una figura casi mesiánica. El único outsider lo suficientemente valiente para enfrentarse a este estado profundo. El documental resalta sus logros, como la creación de empleos o la paz con Corea del Norte. ¿Y los presenta como victorias contra el Cabal? Exacto. Victorias que los medios de comunicación, que estarían controlados por ellos, se esfuerzan en ignorar o en ridiculizar. Es una estructura narrativa superclásica de héroe contra villano, David contra Goliat. Totalmente.
Trump se convierte en el agente del cambio, el disruptor que lucha contra un sistema corrupto. Y en esta lógica, los medios no son simplemente críticos, son el aparato de propaganda del enemigo. Su única función es desacreditar al héroe y ocultar la verdad. Bueno, y si hasta ahora la historia parecía un thriller político y financiero, a partir de aquí el documental se adentra en un terreno mucho, mucho más oscuro. Sí, este es el punto de inflexión. La narrativa necesita establecer que el cabal no es solo corrupto o codicioso. Para justificar una operación tan drástica como el plan, el enemigo tiene que ser la encarnación del mal absoluto. Y el mal absoluto, según esta fuente, gira en torno a un eje central: el tráfico y abuso de niños. Aquí es donde se revive y se amplifica la teoría de Pizzagate. Pizzagate. Recordemos que fue una teoría que surgió en 2016 y se centraba en una pizzería real de Washington, D.C., Comet Ping Pong. El documental retoma esa idea y la expande. Afirma que el dueño del lugar, James Alefantis, es en realidad un Rothschild secreto. Vaya. Y que el restaurante es solo una fachada para una red de pedofilia de élite a la que asisten figuras de altísimo nivel, nombrando específicamente a los Clinton y los Obama. ¿Y la supuesta prueba? Correos electrónicos filtrados de John Podesta, jefe de campaña de Hillary Clinton. Dicen que ahí se usan palabras clave como pizza, pasta o hot dog para referirse a niños y niñas. Este es el corazón de la acusación, el punto más grave. Utiliza la interpretación de símbolos y de un supuesto lenguaje codificado para conectar a figuras políticas muy poderosas con crímenes, verdaderamente atroces. Y la fuente incluso va más allá, afirmando que los logos de muchas empresas y organizaciones benéficas contienen simbología pedófila oculta a simple vista. Claro, una vez que tienes los lentes para verlo, lo ves en todas partes. Y justo cuando uno piensa que la historia no puede ser más extraña, llegan a lo que para mí es el núcleo de todo, una sustancia llamada adrenocromo. Ahí es donde la narrativa pasa de una conspiración política a algo que parece sacado de una película de terror. Totalmente. El adrenocromo, químicamente hablando, es un compuesto que resulta de la oxidación de la adrenalina. Sí, pero en esta narrativa adquiere un significado completamente diferente. Y siniestro. Mucho. El documental cita supuestas declaraciones del actor Mel Gibson, quien habría dicho que la élite de Hollywood se da un festín con la sangre de niños inocentes. Tremendo. La afirmación es que el cabal tortura a los niños para que sus cuerpos, en un estado de terror extremo, produzcan grandes cantidades de adrenalina, que luego se oxida en adrenocromo. Y esta sustancia, según la historia, es cosechada y consumida por las élites. ¿Como una droga que les da vitalidad y un efecto rejuvenecedor? Esta afirmación es el clímax moral de la historia. Eleva la conspiración de un plano político y financiero a un culto satánico, caníbal, vampírico. Es el secreto más oscuro que el cabal intenta proteger. Y la justificación final para su erradicación. Exacto. Si tu enemigo solo es corrupto, lo llevas a juicio. Si es un monstruo que se alimenta del sufrimiento de niños, la respuesta debe ser una guerra total. Vale. Establecido el mal supremo y el héroe que lo combate, ¿cómo se resuelve todo esto? ¿Cuál es el final que propone el documental? Porque después de pintar un panorama tan desolador, tiene que ofrecer una salida. Y la ofrece. La resolución es tan grandiosa como el problema que describe. Es una promesa de victoria total y de un futuro utópico. El documental afirma que el plan de Q y Trump está en pleno funcionamiento y es imparable. Y da un dato muy concreto para sostenerlo. Habla de más de 160,000 acusaciones selladas en los tribunales federales de Estados Unidos. Exacto, esperando el momento justo para ser ejecutadas. Esto, según ellos, culminará en arrestos masivos y simultáneos de todos los miembros del cabal, desde políticos hasta celebridades de Hollywood. Es la promesa de un evento catártico que limpiará el mundo. A este momento lo llaman el Gran Despertar. La idea de que, una vez revelada la verdad, la humanidad entera tomará conciencia y se levantará para construir un mundo nuevo. Y cuando parece que ya se han revelado todas las cartas, la historia se guarda un último giro de guión, uno, verdaderamente inesperado. Y tiene que ver con John F. Kennedy Jr. Una figura icónica, claro.
de una era percibida como más inocente, la era de Camelot. Pues bien, el documental postula que JFK Jr. no murió en aquel accidente de avión en 1999. ¿Ah, no? Sostiene que fingió su muerte para pasar a la clandestinidad y trabajar en secreto con Donald Trump, preparando durante 20 años el plan. Para vengar a su padre y salvar a la nación. Justo. Y la sugerencia es que, una vez que se produzcan los arrestos masivos, él podría reaparecer públicamente. Es un elemento narrativo potentísimo. El regreso del héroe caído. Sirve como un puente simbólico que conecta el pasado idealizado con el futuro utópico que se promete. Es la restauración definitiva. Y esa promesa de futuro es total. El documental termina describiendo un mundo post-cabal. Un mundo sin guerras, sin enfermedades orquestadas, sin impuestos ilegales. Y con acceso a tecnología revolucionaria que supuestamente ha sido suprimida. Exacto. Se habla específicamente de la energía libre de Nikola Tesla. Y cierran el círculo de una forma muy astuta. Afirman que los documentos de Tesla fueron confiscados por el gobierno a su muerte y analizados por un científico del MIT. Y ese científico era... John Trump. El tío de Donald Trump. Sí conectan todo. Entonces, bueno, hemos recorrido este relato de principio a fin, desde anomalías inexplicables y una élite secreta que controla el mundo. Hasta un plan de liberación liderado por un presidente y el hijo de otro. Prometiendo un futuro casi de ciencia ficción. La arquitectura de esta historia es muy sólida. Digo, desde un punto de vista narrativo. Te da un enemigo claro, unos héroes definidos y quizá lo más importante, ofrece una respuesta única y coherente para todas las ansiedades y complejidades del mundo moderno. Transforma la confusión en una misión. Exacto. Transforma la confusión y el miedo en una misión con un propósito claro. Despertar y ayudar a difundir la verdad. Y la historia ni siquiera termina ahí. El documental concluye sugiriendo que el plan podría involucrar conceptos aún más extraños, como viajes en el tiempo para corregir la línea temporal, lo que nos deja con una última reflexión. En una época con un acceso a la información sin precedentes, pero también con una desconfianza galopante en las instituciones, ¿qué es lo que hace que estas narrativas tan extraordinarias, que mezclan geopolítica con física cuántica y esperanzas mesiánicas, resuenen con tanta fuerza en tanta gente?